Ok. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea del nivel uno del curso English Does Work. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar bastante. Tenemos que, em, vamos pues, a revisar el test número uno. Luego vamos a ver cómo es el envío del documento de identidad y también si alcanzamos el foro, ¿cierto? Y también algo de temática. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar, les voy a mostrar mi pantalla para que iniciemos. Bueno, en la sesión anterior yo les explicaba el manejo de plataforma, ¿cierto? Ustedes son de la ficha 2709, mentiras, 2790970, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Porque en el grupo de Telegram hay dos fichas, entonces para que estén atentos. Bueno, como yo les decía, esta es la sección de anuncios. Acá yo les digo las sesiones. También aquí les voy a compartir la grabación de las sesiones, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a nuestra primera actividad, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a contenido del curso. Luego, ay, perdón, espérame que sin querer. Ay, ajá, me embarré. Eh, Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Quiero esconderlo. ¿Se están viendo mi pantalla, cierto? Vale, gracias. Entonces vamos a proyecto, vamos a actividades de aprendizaje guía. Listo, entramos acá, bajamos y vamos a la última página que se llama actividad de aprendizaje número uno. Ahí le damos clic y vamos a ver que la esas son las instrucciones. Nos vamos con esta flecha y lo primero que nos encontramos es el envío del documento de identidad. Listo, aquí. Entonces, el envío del documento de identidad es muy sencillo. Ustedes solamente tienen que escanear su documento de identidad por ambos lados. Lo escanean bien bonito, que se vean todas las fechas, todos los numeritos. Lo escanean y los suben en formato PDF. Aquí donde dice ver evidencia, usted cuando da clic en ver evidencia le sale un recuadro y en ese recuadro le da la opción de adjuntar. ¿Listo? Entonces adjuntan el archivo. Eh, Les recomiendo que utilicen siempre Mozilla o puede ser Explorer. No utilicen Chrome para el manejo de plataforma porque a veces con Chrome no suben los documentos, no suben, no sé por qué, pero no, como que no trabaja muy bien. ¿Listo? Algo que tienen que tener muy en cuenta con el documento de identidad es que el documento de identidad, cualquiera que sea, debe estar vigente. En el caso de la cédula de ciudadanía, pues no hay inconveniente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los que tienen contraseña o tarjeta de identidad, ellos deben tener el documento de identidad vigente al momento de certificación o al momento de cierre del curso. En el caso de los ciudadanos extranjeros, lo mismo. El documento que suban, por ejemplo, en el caso de cédula extranjería, debe estar vigente. En el caso de los ciudadanos venezolanos, debe tener el permiso especial de permanencia o el PPT, el cual debe estar vigente. ¿Listo? Cualquiera de ellos, pero que esté vigente. Y como les decía, simplemente le dan clic en ver evidencia y ahí lo adjuntan. Bueno, ahora nos vamos para la siguiente partecita, que es el test. Ustedes simplemente le dan en presentar evaluación y los dirige de una vez al test. Entonces les voy a mostrar de qué se trata. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en presentar evaluación. Como pueden ver, son 28 preguntas. La evaluación tiene una duración de hora y media. Y ustedes tienen intentos ilimitados. Bueno, entonces vamos a hacerle aquí, clic acá y le damos en continuar. Digo que ok. Y aquí hay un contador, ¿sí ven? Hay un contador. Entonces él nos va a decir cuánto tiempo nos queda para la evaluación. Lo primero que nosotros encontramos acá es un audio. Aquí dice, listen to the dialogue and answer the questions. Select the answer from the list. Entonces van a escuchar este audio, ¿sí? Lo bueno es que este audio, si ustedes quieren, lo pueden adelantar, lo pueden atrasar, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿cierto?
escucharlo las veces que ustedes quieran. Y basado en ese audio, entonces van a responder las preguntas a continuación. ¿Listo? Son 10 preguntas. En la siguiente página van a ver las otras 5 preguntas. ¿Listo? Que son del mismo audio. ¿Ok? Lo voy a admitir, perdón. Pues, sigo. Vamos a la siguiente página y en la siguiente página encontramos preguntas de selección múltiple. En estas preguntas tenemos que elegir la opción correcta. ¿Listo? Y vamos a elegir entre a, an o the. ¿Listo? Entonces, estos son los artículos indefinidos y el artículo definido de. ¿Listo? Entonces, no sé, de pronto ustedes, alguno de ustedes sabe cuál sería la respuesta correcta para aquí. Por ejemplo, en ese caso, it's apple. Entonces, será it's the apple, it's an apple o it's a apple. ¿Alguno sabe? A ver, María, María, sí, no le escucho. Ann, Jennifer dice, sí, señora. Ann, ajá. Sí, es an. It is an apple. ¿Listo? Ahorita les explico por qué. Hay una regla para eso, ¿vale? Y así nos vamos con el resto. Todas son de la misma, pues básicamente preguntan lo mismo. Y en la siguiente página son otras 5 preguntitas de lo mismo. ¿Listo? Entonces son 10 en total sobre los artículos definidos e indefinidos. Luego tenemos otra parte y aquí hay unas palabritas que están en desorden, ¿sí? Scrambled words. Aquí, entonces, tienen que escribir la palabra correcta. Por ejemplo, en esta primera palabra, la primera palabra, así que está desordenadita, es fun, ¿cierto? Eh, Cuando aquí nos toca escribirlo, ¿cierto? Porque no es de selección, toca escribirlo, es importante que no vayan a dejar espacios ni adelante ni atrás. Es decir, que por ejemplo, que ponen un espacio aquí y escriben, no. Ni tampoco me van a dejar espacios acá después de que terminen. Bueno, ni tampoco pongan punto, ¿vale? Porque mira, aquí ya está el punto, ¿vale? Entonces no hay necesidad de colocar punto, ¿ok? Entonces lo mismo con el resto, ¿vale? Muy, muy pendientes que cada que ustedes vayan pues que tengan que escribir, no vayan a dejar espacios porque si lo dejan espacios se los va a marcar como incorrecto. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos la siguiente pregunta, que aquí es un dictado. ¿Listo? Eso es un audio y aquí les van a dictar las palabras que tiene que ubicar en estas celdas. ¿Listo? Va una palabra por celda. Y lo mismo, si van a escribir, cuando, pues, como les toca escribir, entonces no vayan a dejar espacios, ni puntos, ni nada. Bueno, aquí está también, ustedes lo escuchan, lo pueden adelantar, lo pueden atrasar, pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Vale? Lo que ustedes quieran. Pueden volverlo a escuchar las veces que quieran. ¿Ok? Y tenemos acá la última parte, que es una lectura. ¿Sí? Entonces, basada en esta lectura, van a responder 6 preguntas. Acá están las primeras 3 y en la siguiente página encuentran las otras 3 preguntas. ¿Vale? Entonces, una vez ustedes hayan contestado todo, le van a dar enviar. Y una vez ustedes ya le den enviar, ahí les va a mostrar su calificación. Entonces, si tuvo 70 puntos o más, la aprobó, pero si tuvo 69 o menos, no la aprueba, ¿vale? Entonces tiene que volverla a hacer, ¿ok? ¿Preguntitas? Cuando ustedes ya la presentan, les aparece en pantalla. Este es tu puntaje, le dice. Ese es el puntaje que obtuviste. Igual ustedes. Ah, bueno, pues si le apareció en A, si le apareció la A es porque la aprobó. No hay problema. Ujú. Como es que acá nosotros trabajamos simplemente con A y D, ¿cierto? Entonces, usted así si se saca 70, 80 o 90, siempre va a ser A. ¿Listo? Y si saca 69 o 50 o 30 o 10, va a ser D. ¿Listo?
Eso, ¿vale? Entonces, eso es como lo que les quería explicar de esta partecita. Entonces, recuerden, aquí en actividad de aprendizaje, ¿cierto? Es donde encontramos para el envío del documento de identidad, ¿sí? Y para el envío del test, ¿vale? Hay otra cosilla que también, otra actividad que deben realizar, que es el foro. Entonces, pues como tenemos tiempo, vamos a revisar, vamos a ver lo del foro, que es muy, muy sencillo, y ahí sí pasamos a, a la temática. ¿Listo? ¿Les parece? Para que vayamos avanzando. Y ya la próxima clase, que creo que la próxima clase con ustedes la tenemos, ¿cuándo? Espérame un tantico, que acá en el cronograma. El cronograma, en el cronograma. Aquí, a ver, en este que descargamos, a ver. Ah, sí, aquí sí está. Ah, nos vemos el 29, ¿cierto? Nos volvemos a ver el 29 para revisar también. Y ahí ese 29 sí vamos a revisar más bien otra actividad. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo de el foro. ¿Listo? Les voy a explicar lo del foro. Igual ustedes saben que yo les envío anuncios para decirles la hora y la fecha exacta para las sesiones en línea. Bueno, entonces vamos aquí donde dice ver foro. Aquí nos encontramos con los tres foros, ¿no? Que es el foro Let's Meet, el foro social y el foro de dudas e inquietudes. Como yo ya les había explicado, el foro Let's Meet es el foro calificable, ¿listo? Entonces es el que vamos a desarrollar. Ese sí es obligatorio hacerlo. Entonces vamos aquí en responder. Cuando nos sale en responder, nos da unas instrucciones que tenemos que seguir, ¿listo? Luego viene una casillita donde podemos escribir. Si queremos, le podemos activar el texto enriquecido para, no sé, me gusta más así. Y una vez escribamos, entonces le damos en responder. Y ahí ya queda ya el anuncio, ¿cierto? Ya queda la participación en el foro. Entonces vamos a ver qué nos pide. Nos pide que escribamos la siguiente información. Nuestro nombre completo, la edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión e intereses en su tiempo libre, ¿cierto? Esa es la primera intervención. Entonces vamos a hacer así como un ensayo de cómo sería, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí vamos a saludar, decimos hi there, ¿sí? Entonces, nuestro nombre, entonces, ¿cómo decimos nuestro nombre en inglés? Mi nombre es, ¿cómo es? My, ajá, ok. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Jennifer, ¿cierto? Jennifer Murcia. Aquí entonces nos piden la edad, ¿cierto? ¿Cómo nosotros expresamos la edad en inglés? Eso, muy bien, I am. Tiene que tener en cuenta que este pronombre I siempre va en mayúscula, en cualquier parte siempre va en mayúscula el pronombre I, ¿listo? Entonces, I am. En mi caso, pues, 33 years old, ¿listo? Em, Siempre la edad la expresamos con el verbo to be, ¿listo? Entonces, en este caso, pues yo tengo 33 años, entonces I am 33 years old. Si fuera el caso que estuviéramos hablando de otra persona o, por ejemplo, de que mi mamá tiene tantos años, entonces my mother is, ¿cierto? Verbo to be, entonces my mother is 56, por ejemplo. O my father is, entonces es 70, algo así, ¿listo? Bueno, ¿qué más nos pide? A ver, ¿qué más nos pide? ¿Qué más nos pide? Ciudad de nacimiento, ¿cierto? Entonces, para decir que yo nací en tal parte, yo simplemente cojo I was born, ¿cierto? Yo nací. I was born in, entonces, en caso, Pitalito, ¿sí? Huila. Ya. Y en mi caso, pues yo no vivo allá, entonces vivo en otro lugar, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo así, but I live in eh, Cali, ¿sí? ¿Listo? Si usted vive en el mismo sitio, pues entonces simplemente dice, por ejemplo, I was born in Medellín and I live there too, o algo así. O por ejemplo, o ahí podría agregar de pronto que, en qué parte de Medellín vive. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué otra cosa? A ver.
Profesión o estudios, ¿cierto? Entonces, ¿qué profesión? Entonces, en mi caso, yo soy, entonces, I am a teacher. Siempre que vayamos a hablar de una profesión, debemos ubicar el, el artículo indefinido, ¿listo? Si yo quiero ser más específica y quiero decir que soy una profesora de inglés, entonces digo English teacher, ¿cierto? Pero aquí tengo que hacer una corrección. ¿Cuál sería? ¿De pronto sabes? Ajá, se pone an, exacto, muy bien. Sí, señora, ¿por qué? Pues porque aquí inicia con un sonido vocal, ¿cierto? Listo. A ver, ¿qué otro? Bueno, ¿qué hago en mi tiempo libre, cierto? Yo, por ejemplo, puedo colocar finalmente, entonces, finally, I like going to the gym, ¿sí? And reading books, ¿sí? Entonces, o puedo agregar in my free time, ¿sí? Algo así muy sencillito, ¿cierto? Igual ustedes pueden agregarle más información. Este es simplemente un ejemplo así muy sencillo. Ustedes pueden agregarle mucha más información, ¿cierto? Y le damos en responder. ¿Listo? Entonces una vez le damos en responder, pues nos va a salir así. Ya nos queda ahí ya posteadito. Y ahí es cuando viene nuestra segunda intervención. Y la segunda intervención nos dice es que tenemos que hacer un comentario, ¿cierto? En el foro de alguien, perdón, sí, en el posteo de alguien. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir, digamos que, ok, que Kelly. Entonces, por ejemplo, Kelly dice, hi, my name is Kelly Joanna. Entonces, bueno, Kelly tuvo un error acá, ¿cierto? Porque dijo I have y es am, ¿cierto? Para la edad. I was born, aquí tuvo un pequeño error. Bueno, pero yo también, aquí, bueno, sí, mira que el pronombre siempre tiene que ir en mayúscula, ¿cierto? Mira, por ejemplo, ella dice que ella vive en Neiva, ¿cierto? De Duila, también es paisana. Entonces yo también podría decirle, para comentarle, le doy aquí donde dice comentarios y le digo, yo aquí podría escribirle, o sea, yo aquí ya le hice a ella la corrección, pero usted puede también hacer el comentario, ¿cierto? No de corrección, sino un comentario acerca de lo que ella dijo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues ella vive en Neiva, entonces yo le digo que puedo decirle, hi, dear Kelly, eh, Kelly se llama, sí, I am from Vitalito. It is very near Neiva, ¿cierto? Es cerca de Neiva, ¿ya? Eso es un comentario o le puedo hacer una pregunta también, ¿listo? O por ejemplo, yo soy de Pitalito, entonces, ¿conoces Pitalito? Algo así, una cosa así, ¿listo? Ustedes pueden hacerlo y le dan comentar y listo, eso es todo. ¿Preguntas con lo del foro? ¿Todo muy claro? ¿Alguna no? Nada? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguritos? Bueno. Listo, entonces el test, el documento de identidad, pues es es como lo que más tiene que hacer ligerito, ¿cierto? El foro pueden hacerlo pues de pronto a finalizar la semana, ¿cierto? Pues sería chévere que lo vayan haciendo, pues igual son muy sencillos, entonces yo creo que pueden ir haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a revisar temática. Entonces vamos acá a contenidos del curso, vamos a proyecto y vamos a actividad de aprendizaje guía. Aquí en actividades vamos a componente formativo, en nuestro primer componente formativo. Le damos aquí donde dice acceder al recurso educativo y vamos aquí donde dice categorías gramaticales básicas. Aquí nos enseña un poco sobre los artículos, ¿cierto? En este caso los artículos definidos e indefinidos. Hay un solo artículo definido, que es el artículo da, ¿sí? Este de. Este artículo significa o
¿sí? Significa el, la, los, las. ¿Sí? Él solito significa todas estas. ¿Listo? Entonces, él no varía entre número ni tampoco en género. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos the lemon y decimos the lemons. ¿Sí? Decimos the apple, the apples. ¿Listo? O sea, no hay variación entre si es plural o singular. Lo mismo para el caso de los géneros. Eh, Nosotros sí hacemos muchas variaciones en cuanto a género, que la mesa, el computador, ¿cierto? Pero en el caso de inglés, pues ese de abarca para todo, ¿cierto? Entonces decimos the cat, por ejemplo, en el caso del actor y actriz, ¿cierto? Entonces the actor, the actress, ¿sí? O sea, no importa si es femenino o masculino, siempre va a ser the, es invariable. Y cuando utilizamos de es muy determinado, es decir, que es algo definido, es algo específico, ¿listo? Cada que hablemos de es algo muy específico. Y ahora que les explique, después de que explique a an, les explico, les hago un ejemplo más clarito para que entendamos ese uso. En el caso de a, an, ellos los dos significan lo mismo, solamente que sus usos son distintos. ¿Qué significa a, an? Significa un o una. Siempre va a estar en singular, ¿listo? No hay plural, siempre singular. Entonces nosotros decimos es lo que utilizamos comúnmente en español cuando decimos una manzana, un carro, una mesa, un plato, ¿sí? Entonces, este a, an difiere un poco, es, por ejemplo, el a lo utilizamos, el a solito, lo utilizamos si el sustantivo que va después comienza con un sonido consonante. Decimos a potato, a hotel, ¿cierto? Porque empieza con pa y el otro empieza con ja. Entonces, a potato, a hotel. En el caso de an, lo utilizamos si el sustantivo que va después comienza con un sonido vocálico. Entonces decimos an onion, an hour o an apple, ¿cierto? Como habíamos tenido el ejemplo anterior. O an umbrella, ¿sí? Si ustedes ven acá, este va sin n a pesar de que pues hay un sonido vocálico, ¿cierto? Entonces nosotros decimos a university. Esa es una excepción a la regla, ¿sí? En el caso de university, en el caso de unicorn, que es unicornio, o en el caso de uniform, que es uniforme, nosotros lo utilizamos con A sin la N, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay una razón fonética, ¿sí? Este un lo utilizamos, o bueno, cuando usted lo busca en internet, en un diccionario, tener en cuenta que ese un es como si fuera como una J, como una I, como una cosa por allá. Entonces no es considerado como un sonido vocálico, sino como un sonido consonante. Por eso es, ¿vale? Pero entonces es una excepción, realmente es una excepción. De resto, cada que ustedes vean que después em, de este artículo indefinido va un sustantivo que tenga un sonido consonante, va a ser a, ¿listo? O si tiene un sonido vocálico, entonces va a ser an, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No? Entonces les voy a mostrar cómo es lo de los usos. Entonces, este de es muy específico, ¿cierto? En el caso de a, an, son muy generales. Entonces, ¿cómo es? Bueno, a ver, hagamos de cuenta que nosotros estamos durmiendo y escuchamos un ruido en el techo y son gatos, hay gatos por ahí en el techo. Entonces, si yo digo, ah, the cat is on the roof, si yo digo the cat is on the roof, haciendo uso de este the, quiere decir que yo sé que es el Michi el que está allá arriba, ¿cierto? Yo conozco el gato que está allá. Pero si yo digo a cat is on the roof, quiere decir que el gato que está arriba, o sea, con este a cat is on the roof, es porque yo no conozco al Michi. ¿Listo? Es un gato por ahí, de por ahí, ¿vale? Entonces, este de es para cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando yo hablo de algo único, como por ejemplo nuestro planeta, entonces the planet Earth. O como nuestro sol, the sun, ¿cierto? Muy diferente a cuando yo hablo en general de, por ejemplo, edificios, buildings, ¿cierto? A building.
un edificio cualquiera. O, por ejemplo, cuando yo hablo en general de alguna profesión, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo an engineer o an electrician o a pharmacist, ¿sí? O sea, un farmacéutico, un electricista es la persona que hace tal y tal cosa, ¿cierto? Muy diferente a si yo digo que, si yo, por ejemplo, voy a ser muy específica en cuanto a que tal persona es tal electricista y que es ta, 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 entonces utilizo de. Bueno, pero cuando son únicos y son cosas muy específicas, utilizo the. ¿Listo? De resto, en general es a, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que a an es singular. Entonces vamos a hacer una pequeña pruebita, ¿cierto? Vamos a hacerlo entre todos, entonces necesito por favor que participen. Bueno, entonces vamos a darle aquí en realizar. Ustedes me dicen cuando vean la pregunta. O sea, ya pueden ver la pregunta. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, yo digo, the architect designed new building. Entonces, digo, the architect designed the new building. ¿La primera o la segunda? Ajá, a new building, sí. ¿Por qué? Porque no estamos siendo específicos de qué es edificio. Si, por ejemplo, estamos diciendo, si fuera que tuviéramos el nombre del edificio, ahí sí sería de. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, the architect design the new Empire State, algo así, ¿vale? Pero como estamos hablando de algo cualquiera, entonces es algo general. Muy bien, vamos a la siguiente. Ah, estos están acá, querida. Espérame. Aquí, en el componente formativo que estamos estudiando, esto está en la plataforma. Aquí abajo el componente formativo, ahí está. Listo. Esto no es calificable, ¿vale? Es solamente para práctica, ¿vale? Para que no se me vayan a asustar. Bueno, entonces la pregunta, she is an waiter, engineer, actor. Ajá, sí, sí. Engineer. Ajá, muy bien. Sí, porque actor no, porque actor es masculino, ¿no? Y waiter tampoco, porque bueno, además de que es masculino, inicia con un sonido consonante, ¿cierto? Y acá iría con un sonido vocal. Entonces, por eso. Muy bien. Ahora, siguiente. Bogotá is capital of Colombia. Ajá, the capital, ¿cierto? Porque es la capital, o sea, es una sola capital, ¿vale? Entonces, muy bien. Perfecto. Estamos siendo muy específicos. Muy bien. Ahora, eh, president lives in Bogotá. Entonces, an president, the president, a president. The president. Ajá, muy bien. Perfecto. Muy bien. He is a policeman, a waitress, an actress. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, porque waitress es en femenino y lo mismo actriz. Además, actriz, pues aquí debería tener una A, entonces no, tampoco. Muy bien. He is artist, an artist, the artist. An, sí señora, muy bien. Exacto, porque empieza con A, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ahora, entonces, Juan is the uncle of the company, manager of the company, soldier of the company. Compro el coro. Muy bien, manager, perfecto.
Sarah is a nurse. She works at a amusement park, airport, hospital. Hospital. Ajá, muy bien, claro. Perfecto. A is a person that works with medicine. Pharmacist, pilot, photographer. Ujú, es un farmacéutico, ¿cierto? Y vea, el pH en inglés suena como una F, ¿listo? Fa, fa, ¿listo? Por ejemplo, como photo, photograph, sí. Y la última, aquí sería, electrician is a person that works with electric circuits. Entonces, a electrician, an electrician o the electrician. De, no. Ajá, sí, muy, muy bien. Porque, porque estamos hablando del un electricista en general. ¿Listo? ¿Vale? Si fuera algo específico, pues habría que hablar del el electricista que trabaja en tal parte o que se llama así de tal manera. ¿Vale? Pero es un error muy, muy común. Bueno, muy bien. Listo, entonces ya les quedó un poquito más clarito, ¿cierto? De lo que se trata los indefinidos, los artículos definidos e indefinidos, ¿cierto? Entonces vamos aquí a continuar y aquí vamos a encontrar todo lo relacionado con la persona gramatical, el verbo to be. Esto ustedes también lo pueden revisar, pues sería muy importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Por ejemplo, aquí hablamos de los pronombres, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿cierto? Em, Acá los vemos cómo se utilizan con el verbo to be. Entonces, I am, entonces yo soy o estoy. I am a scientist, I am in the lab, ¿cierto? You are a good designer, you are in your office. He's an architect, he is in the new building, por ejemplo. She's a lawyer, she's in the court. It is a dog, it is at the bed. We, we are friends, we are in the cafeteria. You are friendly, you are in the library. They are teachers, they are in the seminar. Sí. Entonces, muy atentos siempre a esas terceras personas. Aquí hay tres formas del verbo to be, ¿no? Que está el am, es cuando se utiliza con el pronombre yo. Y está el are, que lo utilizamos con you, we y they. Y está el is, que lo utilizamos con he, she, it, ¿cierto? Que este he, she, it son las terceras personas, ¿vale? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Eh, ¿Preguntas de pronto hasta acá? ¿Algún inconveniente, alguna cosa? ¿No? Entonces sí, me gustaría que ustedes revisaran el componente formativo, ¿listo? Que le dieran una ojeada. Acá nosotros tenemos varios ejercicios, ¿cierto? Que son bien chéveres para que los pongamos en, en práctica. Nosotros la próxima semana vamos a trabajar todo esto del verbo to be y también vamos a trabajar más que el verbo to be, quería era trabajarles un poco sobre la rutina diaria, ¿sí? Esta rutina diaria que se encuentra creo, aquí, what I do every day, ¿sí? Que la rutina diaria, pues porque les voy a explicar cómo vamos a hacer esa tareita de la rutina diaria, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver preposiciones de tiempo, qué verbos utilizamos con la rutina diaria, ¿listo? Que nos gusta, como nos gusta. Y ahí vamos a hacer varios ejemplos, varias cositas y práctica para que lo hagamos, ¿listo? Entonces, me gustaría que hiciéramos este diálogo, ¿sí? Para que lo rellenemos entre todos, ¿les parece? Entonces, dice, hello doctor, how are you? Muy bien, entonces lo ponemos acá. Good, Jonathan. Muy bien. Good morning. Ajá, ¿cierto? Sencillito. I am.
I am great, ¿cierto? Y él le dice, bueno, I am great. How are you doing? Dice, I'm doing very well. I'm feeling better. Entonces, it was to see you. I'm glad you feel better. It was nice, ¿cierto? Nice es como que chévere, como lindo verte, fue lindo verte. Aquí, thank you, doctor. A great day. Have a great day es como ten un lindo día, ¿cierto? Y pues goodbye, ¿cierto? Bien, muy bien. Comprobemos. Súper, ¿cierto? Me fue súper. Bueno, quiero que nos regresemos un poquito acá y veamos este de aquí. Bueno, algo que yo quiero explicarles sobre el verbo to be para que nos quede muy, muy, muy claro. Lo que pasa con el verbo to be es que, bueno, yo sé que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo y estamos desde el colegio con el verbo to be, sino que lo que pasa es que el verbo to be expresa cosas muy importantes. Expresa principalmente dos cosas, soy y estoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo, I am a scientist, ¿qué digo? Soy, ¿cierto? Exacto, estoy diciendo que soy. Pero si yo digo, I am in my house, ajá, exacto. Entonces, ¿hubo allí algún cambio en el am, por ejemplo? No, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, ¿qué cambió? El contexto, ¿cierto? Exacto. Eso que viene después. Ese complemento es el que cambia, ¿sí? Es el que nos dice a nosotros cuando el verbo to be expresa si se es o si se está en alguna parte. ¿Listo? Lo mismo para, por ejemplo, la tercera persona. Entonces, si yo digo, he is an architect, yo quiero decir que él es, ¿cierto? Un arquitecto. Y si yo digo que he is in the new building, estoy diciendo que él está en el edificio nuevo, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros con el verbo to be expresamos ambas cosas sin cambiar nada de la estructura, más que simplemente el complemento, ¿sí? ¿Ven? Por eso es que el verbo to be es tan importante, porque pues es muy cómodo, pese a que nosotros no lo veamos así, pero es muy cómodo de usarlo. Porque lo lindo del verbo to be es que él, por ejemplo, nosotros tenemos esa estructura en presente, ¿cierto? Gloria is an engineer, por ejemplo. Entonces tenemos el sujeto, que en este caso es Gloria, o she en el pronombre. Tenemos el verbo que es is, obviamente, porque es la tercera persona y va con is. Y tenemos el complemento, ¿cierto? Sencillito. Cuando vamos a hablar de negativos en el verbo to be, nosotros lo único que tenemos que hacer es agregarle el not después del is. Y eso es todo. No es más. En cambio, con otros verbos que no son el verbo to be, hay que pensar en auxiliares, ¿sí? Lo lindo del verbo to be es que él se atiende él solo. Él, él no necesita de nadie, ¿cierto? Él es independiente. Por eso él no necesita de nada más, ¿vale? De la negación va después del verbo to be y va ahí el not. Entonces, I am not ready. You are not tall. I'm not ready. You are. Mentiras por acá. Están hablando de las contracciones. She's not a doctor. They are not in Cali. ¿Sí? ¿Sí ven? Es bien, bien, bien fácil. Mm, en el caso del interrogativo, nosotros lo único que tenemos que hacer, mejor dicho, miren la oración. ¿Qué ven de diferente? La voy a poner más grandecita. Exacto. El verbo ya no está después del sujeto, sino que está antes. Entonces, si hablo de mí misma, o sea, yo, el am iría acá. Entonces, y eso es para preguntar simplemente. Entonces decimos, am I intelligent?
Entonces, soy inteligente, así que usted se pregunta cosas que uno se pregunta. O, por ejemplo, en el caso de las terceras personas, entonces decimos, ¿Is Gloria an engineer? ¿Is Marta a student? ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de they y we o you, entonces, ¿Are you an engineer? Entonces, siempre lo empezamos con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, como que lo cambiamos, lo desplazamos hacia adelante. Y obviamente tiene que ir el signito de interrogación, ¿cierto? Al final. Al inicio no. Recordemos que nosotros en español sí tenemos al inicio y al final, ¿no? Pero eso es porque nosotros no hacemos este tipo de cosas, o sea, nosotros no ponemos los verbos adelante, ni tampoco tenemos auxiliares para abrir una oración interrogativa. En cambio, en inglés sí se utilizan estas aperturas, por eso es que ya no se pone los signos de interrogación al inicio. ¿Listo? Y mira, acá están los ejemplos. Entonces, am I ready? Are you tall? Is Sandra a doctor? Are my parents in Cali? Entonces, miremos la afirmativa, ¿cierto? La estructura de la afirmativa es simplemente Gloria is an engineer. Si digo, quiero decir que Gloria no es una ingeniera, entonces simplemente digo Gloria is not an engineer. Pero si quiero preguntar si Gloria es una ingeniera, lo único que hago es decir is Gloria an engineer y eso es todo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a completar acá estas pequeñas oraciones ya para terminar. Permítame, voy a cambiar el modo de presentación para que puedan escuchar el audio. Vamos a ver si es este. Ay, Dios mío, este no es. Sí, es este. Okay. Porfa, me confirman si ya están viendo. Gracias. Te voy a poner así grandecita. Entonces, aquí vamos a completar, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar. Entonces, ¿qué va aquí? Muy bien. Is. Perfecto. Ahora la segunda. Ajá, muy bien, diseñador, ¿cierto? I am a good designer. Soy un buen diseñador. Ahora, mire que esa es una pregunta. Is, ajá, muy bien. Is Laura an architect? Ahora, el siguiente. Ajá, are, ¿cierto? Son abogados. You, ajá, muy bien, perfecto. Vamos por las 6. Ajá, hospital. Muy bien. Ahora, siguiente, 7. He, ¿cierto? Él. Te voy a poner aquí. Pues, he. Acá. Are, ¿cierto? Estamos en la biblioteca. Ojo que no se van a confundir, que a veces como miran este I, colocan am. No, si nosotros ponemos este es Sandra and I, lo ponemos en pronombre, sería we, o sea, nosotros, ¿vale? Entonces, no se van a confundir cuando vean esto, que eso es un error muy común. Ajá, teachers, muy bien. La última, she. Ujú, muy bien, vamos a verificar. Y se quedó verificando. Ah, sí, muy bien. Perfecto. Listo, niños. Eso ha sido todo, ¿cierto? Entonces, ya saben, tareita.
Tienen que hacer el test, ¿cierto? El test número 1. Vamos a hacer el envío del documento de identidad lo más pronto posible. Por favor, los que no lo hayan enviado, envíenlo. Es muy importante que lo envíen porque tiene una nota y si usted sabe que si con una actividad que no presenten, no aprueban el curso, ¿cierto? Vamos a hacer el foro, hagamos ese foro de una vez, salgamos de eso y la próxima sesión, entonces nos vemos y les voy a explicar todo lo concerniente con la actividad de rutina diaria. ¿Listo? Entonces les voy a explicar, vamos a hacer unos ejemplos, cómo hacer la presentación, cómo subirla, todo, ¿vale? Y obviamente pues temática para que sepan cómo la deben hacer y los verbos importantes, la estructura, todo eso. ¿Listo? Vamos a practicar. Entonces, mis niños, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Coméntenme. Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase. Yo les envío un anuncio con uno o 2 días antes con el link, que es el mismo link, la fecha y la hora exactas. Bueno, entonces los espero muy juiciosos y esta grabación yo se las estaré enviando, si no hoy, mañana a la sección de anuncios que le llega también al correo. ¿Listo? Ah, y voy a ver si la próxima clase les explico cómo ver sus notas. Listo, que ya es hora de que vayan revisando. ¿Vale? Entonces, un abrazo, queridos. Bye bye.